Ella nunca había sido besada, él nunca había amado. Un contrato de matrimonio, 18 meses de convivencia, 0 sentimientos permitidos. Pero cuando las manos de ella tocaron el piano aquella madrugada, algo en el corazón helado de ese millonario comenzó a romperse. ¿Desde dónde nos estás viendo? Suscríbete al canal y déjanos tu like para descubrir si un amor verdadero puede nacer de un acuerdo tan frío como el hielo. La mano de Lucía tembló cuando firmó los documentos matrimoniales, dejando un pequeño borrón de tinta azul sobre su apellido que en pocas horas sería reemplazado por otro. El notario, un hombre de ojos cansados que había presenciado miles de uniones similares, apenas levantó la mirada del papel. Para él, aquella era simplemente una transacción más en un día ordinario. Para ella, representaba el sacrificio de todos sus sueños juveniles en el altar de la necesidad familiar. A sus 20 años, Lucía jamás había sentido el calor de un beso apasionado, ni experimentado el cosquilleo de unas manos masculinas entrelazadas con las suyas con verdadera intención. Y ahora estaba enlazando su vida a la de un desconocido, que la observaba con la misma atención clínica que dedicaría a un balance contable desfavorable. El perfume de Alejandro, notas amadeiradas mezcladas con algo indefiniblemente amargo, invadió sus sentidos cuando él se inclinó para firmar su parte del contrato. No pudo evitar notar que su futuro esposo, a sus 39 años, no había esbozado ni una sola sonrisa durante toda la ceremonia en aquella notaría fría y silenciosa de Barcelona. A veces construimos jaulas creyendo que son refugios, pensó ella, mientras observaba cómo su firma, todavía con su apellido de soltera, se secaba sobre el papel oficial. La frase había sido de su abuela, una mujer que vivió un matrimonio sin amor pero con respeto, y ahora resonaba en su mente como un presagio. El notario carraspeó, rompiendo el momento de ensimismamiento. «Felicidades, ya son oficialmente marido y mujer», anunció con la misma emoción con que habría leído la previsión meteorológica. «Pueden besarse si así lo desean». Los ojos de Alejandro, de un gris acerado que recordaba al mar Mediterráneo durante una tormenta, se encontraron brevemente con los suyos. Un destello de algo, incomodidad, compasión, arrepentimiento, cruzó su rostro antes de que depositara un beso breve y formal en la mejilla de Lucía. El contacto duró menos de un segundo, pero fue suficiente para que ella percibiera la tensión en la mandíbula de él. Afuera, Barcelona bullía con la energía caótica y vibrante del mediodía. Las Ramblas, a pocas calles de distancia, estarían llenas de turistas y locales, vendedores de flores y artistas callejeros. La vida continuaba su curso normal, mientras la suya acababa de cambiar para siempre. «El coche nos espera», dijo Alejandro, su voz profunda pero carente de cualquier emoción identificable. «La recepción está programada para las 2». Lucía asintió, apretando contra su pecho el pequeño ramo de calas blancas que había comprado esa mañana. No había vestido de novia ni velo, solo un traje sastre color marfil que había pertenecido a su madre. No habría luna de miel, solo el regreso a un apartamento en el Eixample que, a pesar de su espacio generoso y sus vistas privilegiadas de la Sagrada Familia, se sentía tan frío como las intenciones detrás de aquel matrimonio. La joven había crecido en una familia tradicional de Andalucía, en la pequeña ciudad de Ronda, donde cada domingo el sonido del órgano de la catedral llenaba el aire con melodías que ella misma tocaba desde los 7 años. Sus manos delicadas conocían mejor las teclas de marfil que cualquier caricia humana. Tímida hasta el extremo, evitaba las miradas directas y las conversaciones prolongadas, encontrando refugio en los libros antiguos de la biblioteca municipal y en las partituras de música sacra, que coleccionaba como verdaderos tesoros. Ahora, mientras observaba a Barcelona desde la ventanilla del Mercedes negro de Alejandro, se preguntaba si alguna vez esta ciudad cosmopolita, tan distinta de su Ronda natal, llegaría a sentirse como un hogar, o si por el contrario, el acuerdo que acababa de firmar sería simplemente un nuevo tipo de soledad, más elegante, pero igualmente vacía. El apartamento de Alejandro ocupaba la planta noble de un edificio modernista en el corazón del Eixample. Techos altos decorados con molduras originales,
suelos de mosaico hidráulico meticulosamente conservados y ventanales que enmarcaban la Sagrada Familia como si fuera una pintura viviente. Un espacio que cualquier barcelonés consideraría un privilegio habitar, pero que para Lucía durante aquellas primeras semanas no era más que una jaula dorada. Su rutina se estableció con la regularidad de un metrónomo. Alejandro salía antes del amanecer. Asuntos urgentes, murmuraba sin mirarla directamente, y regresaba mucho después de la medianoche. Su presencia en el apartamento se manifestaba solo a través de sutiles evidencias. El aroma persistente de su café fuerte en la cocina, notas de trabajo esparcidas sobre la mesa de mármol o el leve cambio en la posición de algún libro de la biblioteca. Una mañana, exactamente 3 semanas después de la boda, Lucía se atrevió a preguntar durante el breve momento en que coincidieron en la cocina: «¿Siempre trabajas hasta tan tarde?». Alejandro levantó la mirada de su tableta, donde revisaba lo que parecían ser gráficos financieros, con una expresión que sugería que había olvidado momentáneamente que compartía su vivienda con alguien más. «El mercado asiático abre cuando aquí es de noche», respondió con tono neutro, como quien explica algo obvio. «Necesito estar disponible para las videoconferencias con Shanghái y Singapur». «Entiendo», murmuró ella, aunque no entendía realmente. En su mundo anterior el trabajo tenía horarios razonables y las personas cenaban juntas alrededor de una mesa. «Nuestro acuerdo no requiere que justifique mis horarios, Lucía», añadió él, volviendo a sus gráficos. «Tienes libertad para organizar tu tiempo como prefieras. La señora Montserrat viene a limpiar los lunes, miércoles y viernes. Mi asistente ha dejado una tarjeta de crédito en el cajón de tu escritorio para tus gastos. Nuestro acuerdo, no nuestro matrimonio». La distinción era sutil pero reveladora. Durante aquellos primeros meses, Lucía pasaba sus días explorando la ciudad. Caminaba por las Ramblas observando a los artistas callejeros, se perdía en las callejuelas del barrio gótico, o se sentaba en alguna terraza del Paseo de Gracia fingiendo ser una barcelonesa más, pero siempre regresaba al apartamento antes del anochecer, preparando paellas y gazpachos, que inevitablemente terminaban enfriándose sin ser tocados. La soledad en aquel palacio modernista era más profunda que cualquier soledad que hubiera conocido en las calles estrechas de Ronda. Allí, al menos, los vecinos la saludaban por su nombre. Las ancianas la invitaban a tomar té de hierbabuena en patios floridos y los domingos traían el consuelo ritual de sus sesiones de órgano en la iglesia. Una tarde, mientras organizaba sus escasas pertenencias en el inmenso vestidor que ahora le pertenecía, técnicamente al menos, encontró una fotografía olvidada entre los cajones vacíos. Mostraba a un Alejandro mucho más joven, quizás de su edad actual, sonriendo genuinamente junto a una mujer mayor de aspecto aristocrático. Lo que más le impactó fue precisamente esa sonrisa, abierta, sincera, completamente distinta a la expresión contenida que él mostraba ahora. La fotografía desapareció al día siguiente. Lucía nunca mencionó haberla encontrado y Alejandro jamás dio señales de haberla echado en falta. Como tantas otras cosas en aquella extraña convivencia, el episodio quedó suspendido en el limbo de lo no dicho. El verdadero propósito de aquel matrimonio flotaba entre ellos como un fantasma que ambos fingían no ver. La empresa de aceite de oliva de la familia de Lucía estaba al borde del colapso financiero. Su padre, un hombre honesto pero ingenuo en los negocios, había firmado garantías que no comprendía completamente. Alejandro había aparecido como un salvador improbable, ofreciendo una solución envuelta en condiciones específicas. Un matrimonio de conveniencia, mantenido durante 18 meses, tiempo suficiente para tranquilizar a los inversores y satisfacer a su abuela, una matriarca catalana exigente que condicionaba su herencia al matrimonio del nieto. No habría intimidad, no habría amor, solo conveniencia mutua bajo el mismo techo de aquel apartamento con vistas privilegiadas. Un contrato con fecha de caducidad, como las promociones especiales en los supermercados. Una madrugada de invierno, cuando la tramuntana soplaba con fuerza sobre Barcelona
y el silencio de la ciudad era interrumpido únicamente por el viento cortante que bajaba desde los Pirineos, Lucía no consiguió conciliar el sueño. Las sombras en su habitación parecían moverse con vida propia, y el frío se filtraba por alguna rendija invisible, resistiéndose a los esfuerzos de la calefacción central. Tras 2 horas de dar vueltas entre las sábanas de algodón egipcio, decidió bajar a la cocina en busca de una infusión que la ayudara a dormir. El apartamento, sumido en penumbras, parecía diferente durante la madrugada, menos intimidante, más íntimo de alguna manera, como si en la oscuridad los espacios perdieran sus bordes definidos y con ellos algo de su frialdad inherente. Fue entonces cuando lo vio, un piano de cola negro que jamás había notado antes, colocado en un rincón del salón y cubierto parcialmente por un paño de terciopelo carmesí. ¿Cómo era posible que no lo hubiera advertido durante estos meses? La respuesta vino casi inmediatamente. Esa ala del apartamento permanecía siempre cerrada, y ella, respetando los límites no verbales establecidos por Alejandro, nunca había intentado abrirla. Como atraída por un imán invisible, se acercó al instrumento. Sus dedos acariciaron la superficie pulida antes de retirar completamente la tela protectora. La luz tenue que se filtraba desde las farolas de la calle se reflejaba en el lacado negro, creando la ilusión de que el piano respiraba suavemente. Sin pensar en las posibles consecuencias, Lucía se sentó en el banquillo. Sus manos encontraron las teclas instintivamente, y la música comenzó a fluir de ella como agua tanto tiempo contenida que finalmente encuentra una grieta por donde escapar. Las notas de Asturias de Albéniz llenaron la sala, transformando el frío apartamento en un espacio vivo, pulsante, cargado de emoción. Estaba tan absorta en la música que no escuchó la puerta principal abrirse, ni percibió los pasos que se detuvieron abruptamente en el umbral del salón. Solo cuando la última nota se disipó en el aire, el silencio subsiguiente le reveló que ya no estaba sola. Alejandro permanecía inmóvil en la entrada, su maletín de cuero italiano todavía en una mano, la otra congelada en el acto de aflojarse la corbata. Su rostro, habitualmente tan controlado, mostraba una expresión que ella no supo descifrar, algo entre la sorpresa, la confusión y ¿añoranza? Por primera vez desde que lo conocía, parecía genuinamente desarmado. «Lo siento», se apresuró a disculparse Lucía, levantándose con tanta brusquedad que casi derribó el banquillo. «No sabía que tenías un piano aquí. No pretendía...» «Tocas extraordinariamente bien», la interrumpió él. Su voz sonaba diferente, menos metálica, con una textura que no le había escuchado antes. «Gracias», respondió ella confundida por el inesperado cumplido. «Estudié desde niña. En Ronda tocaba el órgano de la catedral cada domingo». Un silencio se extendió entre ellos, pero por primera vez no era un silencio incómodo. «¿Tocarías algo más?», preguntó finalmente Alejandro, y lo más sorprendente no fue la petición en sí, sino la forma en que la formuló, no como una orden, ni siquiera como una sugerencia educada, sino como un pedido genuino, casi vulnerable. Ella asintió y volvió a sentarse. Sus dedos encontraron esta vez las teclas para interpretar El amor brujo de Falla, una pieza que siempre la había conmovido por su intensidad emocional. Mientras tocaba, observó de reojo cómo Alejandro se quitaba el abrigo y tomaba asiento en uno de los sillones cercanos, cerrando los ojos para concentrarse en la música. En ese momento, algo cambió sutilmente entre ellos. Más tarde, reflexionando sobre esa noche, Lucía comprendería que fue la primera vez que vio a Alejandro no como el empresario frío que había firmado un contrato con su familia, sino como un ser humano que cargaba con su propio peso de soledad. Después de aquella noche, algo imperceptible pero fundamental cambió en la dinámica entre Lucía y Alejandro. No hubo una conversación explícita al respecto, ni grandes declaraciones, pero la rutina comenzó a transformarse con la suavidad de un río que, pacientemente, modifica el paisaje. Él empezó a llegar más temprano, siempre con alguna excusa profesional. La videoconferencia con Tokio se canceló. Terminamos antes la reunión del consejo, pero invariablemente terminaba sentado en el sillón de cuero mientras ella tocaba.
Al principio sus peticiones musicales eran formales y distantes. ¿Conoces algo de Granados? O me gustaría escuchar a Rodrigo, si no te importa. Con el tiempo se volvieron más personales. Mi madre solía tararear esa melodía, o esa pieza me recuerda a los veranos en Cadaqués. Las conversaciones breves y funcionales se extendieron gradualmente. Una noche, tras una interpretación particularmente emotiva de Recuerdos de la Alhambra, Alejandro mencionó casi distraídamente: «Siempre quise aprender a tocar el piano». Lucía lo miró sorprendida, incapaz de imaginar a aquel hombre controlado y pragmático albergando tal deseo. «¿Y por qué no lo hiciste?», preguntó con genuina curiosidad. Alejandro pareció considerar si responder o no. Cuando finalmente habló, su voz tenía un tono que ella nunca había escuchado antes. «Mi padre creía que la música era una distracción inútil para un hombre destinado a dirigir un imperio empresarial», explicó mirando hacia algún punto indefinido más allá de las ventanas. «En la casa de mi infancia había un piano similar a este. Mi madre tocaba maravillosamente, pero solo cuando él no estaba. El día que me encontró intentando imitar una de sus melodías, el piano desapareció. Yo tenía 7 años. La confesión quedó flotando entre ellos como una burbuja frágil que ninguno se atrevía a tocar por miedo a que estallara. Era la primera grieta visible en el muro que Alejandro había construido a su alrededor. El primer indicio de que detrás de aquella fachada de mármol existía un hombre marcado por expectativas imposibles y ausencias emocionales. «Nunca es tarde para aprender», sugirió Lucía suavemente después de un momento. Él la miró como si acabara de proponer algo completamente absurdo. «Tengo casi 40 años. Tengo un alumno en Ronda que comenzó a los 65 después de jubilarse», respondió ella con una pequeña sonrisa. «Ahora, 3 años después, interpreta piezas sencillas de Bach». Alejandro pareció considerar la idea, pero finalmente negó con la cabeza. «Mis manos están hechas para firmar contratos, no para crear belleza», dijo, y aunque intentó que sonara como una broma, había una tristeza subyacente en sus palabras que no escapó a la percepción de Lucía. «Todas las manos pueden crear belleza», respondió ella, sorprendiéndose a sí misma con su atrevimiento. «Solo necesitan la oportunidad». Esa noche, antes de retirarse a su habitación, Alejandro se detuvo en el umbral de la puerta y, sin volverse, preguntó: «¿Lo dices en serio? ¿Lo de las clases?» «Completamente», respondió Lucía. «Lo pensaré», dijo él, y por primera vez desde que lo conocía, Lucía creyó detectar un asomo de sonrisa genuina en su perfil. La mañana siguiente, encontró sobre el piano una partitura simple para principiantes y una nota escrita con la caligrafía precisa y angulosa de Alejandro. «Quizás tengas razón. Nunca es tarde para intentarlo». Fue así como comenzaron las lecciones. Al principio eran encuentros breves y algo incómodos. Las manos grandes y firmes de Alejandro, acostumbradas a la precisión de las firmas y los gestos calculados, se mostraban torpes e inseguras sobre las teclas. Su frustración era palpable, como la de un hombre habituado a la excelencia que de pronto se encuentra siendo un novato. «Esto es ridículo», murmuró una noche, después de equivocarse por 3ª vez consecutiva en un pasaje sencillo. «Estoy desperdiciando tu tiempo». «El aprendizaje nunca es un desperdicio», respondió ella con suavidad. «Además, tienes buen oído. Es solo cuestión de práctica. ¿Cómo puedes ser tan paciente?», preguntó él estudiándola con una intensidad que la hizo sonrojarse. «Supongo que es mi naturaleza», respondió, desviando la mirada hacia las partituras. «O quizás es que comprendo la frustración. Yo también fui principiante alguna vez». Durante aquellas sesiones, Lucía descubrió un lado de Alejandro que contradecía completamente la imagen del empresario implacable y calculador. Detrás de su fachada de eficiencia despiadada, había un perfeccionista vulnerable, un hombre que temía al fracaso, precisamente porque siempre se había exigido la perfección. Y en esa vulnerabilidad, paradójicamente, residía una fuerza que ella no pudo evitar admirar, la valentía de quien, a pesar del miedo, se atreve a intentarlo. En el 5º mes de su extraño matrimonio, llegó la carta. El sobre de papel grueso y crema, con el membrete de la familia Montalvo grabado en relieve,
Destacaba entre las facturas y correspondencia comercial como una rosa solitaria en un campo de maleza. Lucía la encontró al regresar de su paseo matutino por el parque de la Ciudadela. La carta, dirigida a ambos, contenía una invitación, que sonaba más a convocatoria imperativa, para cenar en la mansión familiar de doña Teresa Montalvo Primo Fontcuberta, abuela paterna de Alejandro y matriarca indiscutible del clan. La fecha señalada era apenas 10 días después. Cuando Lucía le mostró la invitación esa noche, vio algo que nunca había presenciado antes. Alejandro Montalvo, el hombre que negociaba sin pestañear con magnates internacionales, parecía genuinamente inquieto. «Será inevitable», murmuró más para sí mismo que para ella. «Ha esperado más tiempo del que esperaba». «¿Tu abuela?», preguntó Lucía, aunque era evidente. «Mi abuela», confirmó él, pasándose una mano por el pelo, un gesto nervioso que ella jamás le había visto hacer. Doña Teresa Montalvo y Fontcuberta, última representante de la aristocracia catalana que todavía cree en los matrimonios arreglados y el poder de las alianzas familiares. «Pero nuestro matrimonio», comenzó ella, insegura sobre cómo formular la contradicción evidente. «Es exactamente lo que ella quería», la interrumpió él con una sonrisa sin humor. «Un Montalvo casado antes de los 40, asegurando la continuidad del linaje y la concentración del patrimonio familiar. Los detalles específicos de nuestro acuerdo son irrelevantes para ella». Lucía sintió un escalofrío ante la mención velada de aquellos detalles específicos. El hecho de que su matrimonio era una transacción comercial con fecha de caducidad, sin amor ni verdadera intención de permanencia. «¿Qué se supone que debo hacer?», preguntó súbitamente, consciente de su inexperiencia en los códigos sociales de la alta sociedad catalana. «Nunca he estado en una cena así». Alejandro la observó por un momento, como evaluando opciones. Finalmente, suspiró. «Sé tú misma», dijo, sorprendiéndola. «Cualquier intento de fingir solo provocará la suspicacia de doña Teresa. Tiene un radar infalible para detectar imposturas». La mansión de los Montalvo se alzaba imponente en las afueras de Girona, una casona señorial del siglo XVIII, rodeada de viñedos perfectamente alineados que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. El camino de grava crujió bajo las ruedas del Mercedes mientras se acercaban a la entrada principal, donde un mayordomo de edad indefinible aguardaba con la rigidez de quien ha pasado décadas perfeccionando el arte de la invisibilidad servicial. «Valor», murmuró Alejandro mientras ayudaba a Lucía a descender del vehículo. Por primera vez desde que lo conocía, el contacto de su mano sobre la suya parecía buscar confortar más que simplemente guiar. Doña Teresa los esperaba en el salón principal, sentada en un sillón que bien podría haber sido un trono por la forma en que ella lo ocupaba. A pesar de su avanzada edad, rozaba los 90, según había mencionado Alejandro durante el trayecto. Su postura era impecablemente erguida y su mirada penetrante reflejaba una agudeza mental intacta. «Al fin te dignas presentar a tu esposa, Alejandro», fue su saludo sin levantarse. Comenzaba a preguntarme si la muchacha era imaginaria. «Abuela», respondió él inclinándose para besarle la mejilla con una formalidad que revelaba más tensión que afecto. «Te presento a Lucía Martínez de Montalvo». La anciana escrutó a Lucía con la intensidad de un tasador, evaluando una joya potencialmente valiosa, pero de dudosa procedencia. «Acércate, niña», ordenó, gesticulando con una mano cargada de anillos antiguos. «Mis ojos ya no son lo que eran». Lucía avanzó, consciente de que cada uno de sus movimientos estaba siendo evaluado. Se detuvo frente a la matriarca e hizo una pequeña reverencia que había ensayado mentalmente durante todo el trayecto. «Es un honor conocerla, señora Montalvo», dijo, agradecida de que su voz no delatara el temblor que sentía por dentro. «Teresa», corrigió la anciana. «Si eres una Montalvo ahora me llamarás Teresa. Señora Montalvo me hace sentir como la ama de llaves». La cena fue una sucesión de platos exquisitamente preparados y preguntas incisivas por parte de doña Teresa. Interrogó a Lucía sobre todo, desde sus orígenes humildes andaluces hasta la naturaleza exacta de sus sentimientos hacia su nieto, pasando por sus opiniones sobre política, arte y el futuro de Cataluña.
Cada pregunta era una trampa potencial. Cada respuesta era analizada con la precisión de un científico, estudiando una muestra bajo el microscopio. Para sorpresa de Alejandro, que observaba el intercambio con una atención creciente, Lucía no intentó fingir conocimientos que no poseía ni pretendió ser alguien distinto a quien era. Cuando no conocía una respuesta, lo admitía con sencillez. Cuando discrepaba, lo hacía con respeto, pero sin ceder en sus convicciones. «¿Y qué opinas del independentismo catalán, siendo andaluza?», preguntó doña Teresa en cierto momento, mientras degustaban un sorbete de mandarina entre platos. Alejandro se tensó visiblemente. Era la clase de pregunta diseñada para provocar una respuesta indiscreta que luego sería usada como arma. «Creo que los sentimientos de identidad son demasiado profundos para ser juzgados desde fuera», respondió Lucía tras un momento de reflexión. «No pretendo entender completamente lo que significa ser catalana, del mismo modo que sería difícil para usted comprender lo que significa ser andaluza. Pero sí entiendo el deseo de preservar una cultura y una lengua propias. En eso, Andalucía y Cataluña no son tan diferentes». Una sombra de aprobación, fugaz pero inconfundible, cruzó el rostro aristocrático de la anciana. El momento decisivo, sin embargo, llegó después de la cena, cuando doña Teresa insistió en mostrarle a Lucía la sala de música de la mansión. Era una estancia magnífica, con un piano de cola Steinway como pieza central y una acústica perfecta lograda a través de siglos de refinamientos arquitectónicos. «Mi hijo Eduardo, el padre de Alejandro, prohibió la música en esta casa después de que su esposa nos abandonara», comentó la anciana con una mezcla de amargura y nostalgia. «Esta sala permaneció cerrada durante casi 30 años. La reabrí después de su muerte, hace apenas 5 años». Lucía percibió la carga emocional tras aquellas palabras, el dolor de una familia fragmentada por ausencias y prohibiciones. Alejandro mencionó que su madre tocaba el piano, dijo con suavidad. «Maravillosamente», confirmó doña Teresa. «Magdalena tenía un don especial para las sardanas». Su mirada se perdió un instante en el pasado. «¿Tocas, Lucía?» «Sí, algo», respondió ella con modestia. «Demuéstralo», la desafió la anciana, señalando el instrumento. Lucía se sentó frente al piano, consciente de la trascendencia del momento. Sus dedos encontraron las teclas y, tras un instante de vacilación, comenzó a interpretar una antigua sardana que había aprendido en sus años de conservatorio. Era una melodía tradicional catalana, melancólica y evocadora que hablaba de tierra, mar y pertenencia. Lo que no sabía, lo que no podía saber, era que aquella era precisamente la pieza favorita de Magdalena Soler, la madre de Alejandro, la mujer que había abandonado a su familia para comenzar una nueva vida en Buenos Aires cuando él tenía apenas 8 años. Cuando la última nota se extinguió en el aire, un silencio absoluto llenó la sala. Lucía se giró y descubrió a Alejandro en el umbral de la puerta, completamente inmóvil, con una expresión que nunca había visto en su rostro, una mezcla de asombro, dolor y algo muy parecido a la gratitud. Doña Teresa se acercó a Lucía y en un gesto completamente inesperado tomó su mano entre las suyas. «Creo que, después de todo, mi nieto ha elegido bien», dijo, y por primera vez su voz dejó entrever una calidez auténtica. La luz de los flashes fotográficos era cegadora. Lucía parpadeó, momentáneamente desorientada por el asalto luminoso y el murmullo creciente de voces que competían por hacerse oír. El Palau de la música catalana, joya modernista y templo acústico, servía aquella noche de escenario para uno de los eventos más exclusivos de la temporada social barcelonesa, la gala benéfica anual de la Fundación Montalvo para las Artes. «Sonríe», murmuró Alejandro junto a su oído, mientras su mano se posaba con suavidad en la parte baja de su espalda, guiándola a través de la alfombra roja. «Están esperando precisamente eso, que parezcamos incómodos. Ellos, los inversores, los competidores, los periodistas, todos aquellos que, tras bambalinas, conocían los problemas financieros que la empresa de Alejandro había enfrentado meses atrás. Todos aquellos que ahora escudriñaban cada gesto, cada mirada compartida entre el empresario y su joven esposa, buscando confirmar los rumores de un matrimonio de conveniencia.
La crisis había estallado la semana anterior. Un inversor crucial, Horacio Mendizábal, había amenazado con retirar los millones necesarios para la expansión de la empresa hacia Portugal, a menos que se le proporcionaran garantías adicionales de estabilidad. Su verdadera preocupación, apenas velada bajo eufemismos corporativos, era la naturaleza del matrimonio de Alejandro, como había explicado el abogado de la empresa durante una tensa reunión. Mendizábal considera que un divorcio inminente sería perjudicial para la imagen de la compañía en los mercados católicos del sur de Europa. Y así, de la noche a la mañana, el matrimonio que había comenzado como un acuerdo privado se transformó en un espectáculo público. La instrucción de los asesores de imagen era clara. Debían aparecer juntos en eventos sociales, proyectar la imagen de una pareja enamorada, convencer al mundo, y especialmente a Mendizábal, de la solidez de su unión. Para Lucía, que evitaba las multitudes como si fueran plagas bíblicas, la perspectiva resultaba aterradora. Su ansiedad había crecido con cada hora que los acercaba al evento, manifestándose en manos heladas y un nudo persistente en la garganta. «No puedo hacer esto», había confesado esa tarde, mientras la maquilladora contratada por Alejandro aplicaba los últimos toques. «No sé cómo fingir estar enamorada frente a cientos de personas. No soy actriz». Alejandro la había observado por un largo momento antes de responder. En las últimas semanas, desde la visita a la mansión de doña Teresa, algo había cambiado entre ellos. Las conversaciones se habían vuelto más frecuentes. Las cenas compartidas ya no eran la excepción, sino la regla, y ocasionalmente, solo ocasionalmente, creía atisbar un brillo de genuino interés en los ojos grises que antes parecían evaluar todo con frialdad clínica. «No pienses en fingir», había dicho finalmente. «Solo sé tú misma. Habla de música, de ronda, de las cosas que te apasionan. Yo me encargaré del resto». Ahora, mientras avanzaban por el vestíbulo Art Nouveau del Palau, entre columnas sinuosas y mosaicos brillantes, Lucía intentaba seguir ese consejo. Respiraba profundamente, buscando concentrarse en los detalles arquitectónicos para distraerse del escrutinio constante. El vestido de seda azul cobalto que llevaba, elegido personalmente por la asistente de Alejandro, se sentía como una segunda piel ajena, hermosa, pero extraña. «Alejandro, querido, qué alegría verte acompañado al fin». La voz melosa pertenecía a una mujer espectacular de cabello platino y sonrisa calculada, que se acercó a ellos con la determinación de un misil teledirigido. «Y esta debe ser la misteriosa esposa de la que todos hablan». «Claudia», saludó Alejandro con una cordialidad que no alcanzaba sus ojos. «Permíteme presentarte a Lucía, mi esposa, Lucía Claudia Viladomat, editora de Sociedad de Cataluña Elegante». La mujer estudió a Lucía como quien examina un insecto particularmente interesante. «Encantadora», dictaminó finalmente. «Tan auténtica. Cuéntame, querida, ¿cómo es pasar de la bucólica Andalucía a los círculos más exclusivos de Barcelona? Debe ser como un cuento de hadas». El tono condescendiente era inconfundible. Lucía sintió que se le secaba la boca, consciente de que cualquier respuesta sería diseccionada sin piedad en las páginas de la revista. «En realidad», intervino Alejandro antes de que ella pudiera responder, tomando su mano entre las suyas con una naturalidad sorprendente, «soy yo quien se siente en un cuento de hadas. Lucía ha traído música a una casa que llevaba demasiado tiempo en silencio». La sinceridad inesperada en su voz desconcertó tanto a Claudia como a la propia Lucía. No era el comentario ensayado de un marido cumpliendo un papel, sino algo que sonaba peligrosamente cercano a la verdad. «Qué poético», respondió Claudia, recomponiéndose rápidamente. «Tendrás que contarme más durante la cena. Os han sentado en mi mesa». A lo largo de la noche, Lucía descubrió algo inesperado. Resultaba más fácil de lo que había temido. No porque hubiera desarrollado súbitamente habilidades de actriz, sino porque, paradójicamente, las actuaciones más convincentes eran aquellas que menos actuaban. Cuando hablaba de su pasión por el piano, de las callejuelas de Ronda bañadas por el sol del atardecer, o de la primera vez que escuchó a Albéniz,
Su entusiasmo genuino captivaba a los oyentes más que cualquier historia fabricada. Y Alejandro la sorprendía constantemente. Su mano encontraba la suya bajo la mesa en los momentos precisos en que su ansiedad amenazaba con desbordarse. Desviaba hábilmente las preguntas demasiado personales o potencialmente incómodas. Y lo más desconcertante, la miraba con una calidez que ella nunca había visto antes, como si realmente estuviera orgulloso de presentarla como su esposa. «Lo estás haciendo maravillosamente», le susurró durante un interludio musical, cuando las luces se atenuaron y los asistentes dirigieron su atención al escenario donde una soprano interpretaba arias de zarzuela. «¿Tú crees?», preguntó ella, insegura. «Me siento como una impostora». «Eres la persona más auténtica en esta sala llena de falsedades», respondió él, y por un momento, un brevísimo instante, sus dedos rozaron su mejilla en una caricia tan fugaz que después Lucía se preguntaría si la había imaginado. Al final de la noche, mientras esperaban que el chófer trajera el coche, Mendizábal se acercó a ellos. Era un hombre corpulento con una calva lustrosa y ojos pequeños que evaluaban constantemente márgenes de beneficio potenciales. «Una velada encantadora», comentó estrechando la mano de Alejandro con demasiada fuerza. «Y debo decir, Montalvo, que tu esposa es una delicia. Tan refrescante encontrar autenticidad en estos círculos, ¿no crees?» «Lucía es única», respondió Alejandro, y aunque su tono era perfectamente educado, había un matiz de advertencia bajo sus palabras, como si estableciera un límite invisible. Mendizábal sonrió, mostrando dientes demasiado blancos para ser naturales. «Los términos que discutimos siguen en pie», dijo, pasando abruptamente a los negocios. «Mi abogado contactará con el tuyo mañana para finalizar los detalles». Cuando el inversor se alejó, Lucía se volvió hacia Alejandro. «¿Eso significa que funcionó? ¿Que está convencido?» «Eso parece», respondió él, pero su expresión era extrañamente pensativa. «Lo cual es curioso, porque yo mismo no estoy seguro de qué es real y qué no a estas alturas». El comentario quedó flotando entre ellos durante todo el trayecto de regreso, un enigma que ninguno de los dos se atrevió a descifrar. El descubrimiento ocurrió por accidente. Una tarde de domingo, mientras Alejandro asistía a una reunión de emergencia convocada por la junta directiva de su empresa, Lucía se encontró sola en el apartamento, disfrutando de la tranquilidad que rara vez experimentaba últimamente. Desde la gala en el Palau, su agenda social se había llenado inesperadamente. Almuerzos con esposas de otros empresarios, invitaciones a exposiciones, incluso una entrevista para una revista de decoración que quería fotografiar el hogar del matrimonio Montalvo. La farsa pública había adquirido vida propia, y a veces Lucía se sorprendía a sí misma, olvidando momentáneamente que todo era una elaborada representación con fecha de caducidad. Los momentos compartidos con Alejandro, las cenas, las conversaciones nocturnas, las ocasionales lecciones de piano que continuaban a pesar de sus apretadas agendas, comenzaban a tejer un tapiz de cotidianidad que resultaba peligrosamente confortable. Aquella tarde, buscando un libro específico que Alejandro había mencionado durante el desayuno, un raro volumen sobre compositores españoles del siglo XIX, Lucía se aventuró en su despacho privado. Era un territorio que normalmente respetaba como vedado, pero él mismo había sugerido que podría encontrar el libro allí, en el segundo estante, junto a la ventana. El despacho reflejaba perfectamente la personalidad de su ocupante. Ordenado hasta la obsesión, con cada objeto colocado con precisión milimétrica. Los libros, organizados por temas y luego alfabéticamente, ocupaban estanterías de madera oscura que cubrían 2 paredes completas. El escritorio de caoba, libre de cualquier papel innecesario, dominaba el espacio frente a ventanales que ofrecían una vista privilegiada de la Sagrada Familia. Encontró el libro exactamente donde él había indicado, pero al extraerlo, algo cayó al suelo con un ruido sordo. Una caja pequeña de cedro, del tipo que suele contener puros habanos. Cuando se agachó a recogerla, la tapa se abrió, revelando su contenido. No cigarros, sino cartas. Docenas de ellas,
algunas amarillentas por el paso del tiempo, todas con el mismo remitente, Buenos Aires, Argentina. Lucía dudó. Revisar correspondencia ajena iba contra todos sus principios de respeto a la privacidad. Pero algo, la curiosidad quizás, o una intuición más profunda, la impulsó a tomar la primera carta del montón. El papel crujió bajo sus dedos cuando desdobló las páginas, revelando una caligrafía elegante y fluida. Mi querido hijo, han pasado ya 5 años desde mi partida y todavía no he encontrado las palabras adecuadas para explicar lo inexplicable. ¿Cómo le dices a un niño que su madre lo ama profundamente, pero no lo suficiente para quedarse? No existen tales palabras, y quizás por eso he guardado silencio tanto tiempo. Lucía dejó de leer, súbitamente consciente de la magnitud de su intrusión. Estas eran las cartas de Magdalena Soler, la madre de Alejandro, la mujer que había abandonado a su familia para comenzar una nueva vida en Argentina cuando él era apenas un niño. Estaba a punto de devolver la carta a su lugar cuando una frase captó su atención. Te ruego, mi pequeño Alejandro, que no permitas que tu corazón se vuelva frío como el de tu padre. El resentimiento es un veneno que se bebe esperando que el otro muera. No dejes que mi ausencia te transforme en alguien incapaz de sentir. Prométeme que mantendrás tu corazón abierto, que te permitirás ser vulnerable, que no confundirás la fortaleza con la insensibilidad. La carta continuaba, pero Lucía no pudo seguir leyendo. Las piezas encajaban con dolorosa claridad. El hombre con quien vivía, el empresario aparentemente frío y calculador, no era naturalmente insensible. Era un niño herido que había crecido construyendo murallas cada vez más altas, para protegerse de un dolor que nunca había procesado completamente. Con cuidado reverencial, devolvió la carta a la caja y ésta a su lugar en la estantería. El descubrimiento pesaba en ella como una responsabilidad no solicitada. ¿Qué hacer con este conocimiento? Mencionarlo sería una violación de confianza. ¿No hacerlo sería una forma de deshonestidad? No tuvo que deliberar mucho tiempo. Esa noche, cuando Alejandro regresó de su reunión, bastó una mirada a su rostro para comprender que ya sabía lo ocurrido. «¿Encontraste las cartas?», dijo él. No era una pregunta. Lucía asintió, incapaz de mentir. «Lo siento, no era mi intención». «La señora Peris te vio», interrumpió él, refiriéndose al ama de llaves que venía 3 veces por semana. «Me llamó preocupada, pensando que podría tratarse de una intrusión». Un silencio tenso se instaló entre ellos. Alejandro se sirvió un whisky sin ofrecerle uno a ella, algo inusual en las últimas semanas en que la cortesía se había vuelto su norma. «Alejandro, ¿Cuántas leíste?». La frialdad en su voz recordaba a los primeros días de su matrimonio, cuando apenas intercambiaban palabras. «Solo una, y apenas unas líneas», respondió ella, sintiendo que todo lo construido entre ellos se desmoronaba como un castillo de naipes. «Me detuve cuando comprendí lo personal que era». Él bebió un largo trago antes de responder. «Mi madre escribió religiosamente durante 15 años», dijo al fin. «Una carta cada mes, sin fallar nunca. Explicaciones, justificaciones, consejos que nadie le pidió. Su risa carecía completamente de humor. Mi padre las interceptaba y guardaba en su caja fuerte. Me las entregó todas juntas el día que cumplí 23 años, justo antes de anunciarme que me desheredaría si alguna vez intentaba contactarla». «¿Y lo hiciste? ¿Contactarla?», preguntó Lucía suavemente. «No». La palabra cayó como una piedra en agua tranquila. Para entonces ya había aprendido la lección. Los sentimientos son una debilidad que otros explotan. El apego emocional es un lujo que personas como yo no pueden permitirse. Lucía sintió que algo se rompía dentro de ella ante aquella declaración desoladora. Sin pensarlo, avanzó hacia él y tomó sus manos entre las suyas. «Eso no es cierto, Alejandro», dijo con una intensidad que la sorprendió a sí misma. «Los sentimientos no son una debilidad, son lo que nos hace humanos. Y tú eres profundamente humano, aunque hayas pasado media vida intentando ocultarlo». La furia fría que vio encenderse en sus ojos la hizo retroceder instintivamente. «No presumas conocerme por haber leído una carta a escondidas», espetó él apartándose.
Este matrimonio es un acuerdo comercial, Lucía. No confundas la cortesía con intimidad, ni la conveniencia con afecto. Las palabras golpearon a Lucía con la fuerza de una bofetada física. Durante semanas había comenzado a percibir algo real creciendo entre ellos, pero ahora se daba cuenta de cuán unilateral podría haber sido esa percepción. O peor aún, cuán deliberadamente cultivada como parte de su actuación pública. «Tienes razón», respondió con dignidad, negándose a mostrar cuánto la habían herido sus palabras. Fue un error confundir las cosas. No volverá a ocurrir. Esa noche, por primera vez desde que había descubierto el piano, Lucía no tocó. Y por primera vez en semanas, Alejandro no cenó en casa. El silencio en el apartamento era más profundo y doloroso que nunca, cargado no de la indiferencia inicial de su matrimonio, sino de algo mucho peor, la sensación de haber vislumbrado brevemente algo hermoso solo para verlo desaparecer. La llamada llegó en el peor momento posible, 3 días después del descubrimiento de las cartas, cuando la tensión entre Alejandro y Lucía había cristalizado en una cortesía glacial que hacía que sus primeras semanas juntos parecieran cálidas en comparación. Apenas se dirigían la palabra más allá de lo estrictamente necesario, como dos actores que han olvidado sus líneas, pero se ven obligados a permanecer en escena. Era su hermano menor, Antonio, quien nunca llamaba, a menos que fuera absolutamente imprescindible. La voz normalmente serena del joven seminarista sonaba quebrada por la preocupación. «Papá ha sufrido un colapso, Lucía. No es solo el estrés. Han encontrado documentos, pagarés firmados con su nombre que él jura nunca haber visto. Ricardo Velasco parece estar detrás de todo. Ricardo Velasco, el socio minoritario de su padre en la empresa de aceite, un hombre que se había presentado como salvador cuando comenzaron los problemas financieros. El mismo que aparentemente había estado falsificando la firma de su padre en documentos que comprometían aún más el patrimonio familiar». «¿Cuánto?», preguntó Lucía, sintiendo un nudo en la garganta. «Todo», respondió Antonio, y en esa única palabra estaba contenida la magnitud de la catástrofe. «Si no conseguimos pruebas de la falsificación en 2 semanas, perderemos la casa, los olivares, todo. Papá no lo soportará. Su salud ya está». «Voy para allá», le interrumpió Lucía tomando la decisión instantáneamente. «Estaré en Ronda mañana mismo». Cuando colgó, descubrió a Alejandro en el umbral de la puerta del salón. Por su expresión, era evidente que había escuchado al menos parte de la conversación. «¿Problemas en Ronda?», preguntó con un tono cuidadosamente neutro. Lucía dudó. Las últimas palabras significativas que habían intercambiado fueron aquellas dolorosas sobre la naturaleza meramente contractual de su relación. Pedirle ayuda ahora sería admitir una vulnerabilidad que no estaba segura de poder permitirse después de su rechazo. «Nada que no pueda manejar», respondió finalmente, adoptando la misma máscara de indiferencia que él parecía preferir. Alejandro la estudió durante un largo momento. Algo indefinible cruzó su rostro. ¿Preocupación? ¿Culpa?, antes de que su expresión volviera a la neutralidad habitual. «Como prefieras», dijo simplemente, y se marchó a su despacho. Esa noche, mientras hacía la maleta para su viaje improvisado, Lucía se encontró sorprendentemente afectada por la perspectiva de dejar Barcelona. No era la ciudad lo que lamentaba abandonar, sino los momentos de calidez que había experimentado en aquel apartamento que nunca había considerado realmente suyo. Las sesiones de piano, las conversaciones nocturnas, incluso las apariciones públicas, que por artificiosas que fueran, habían traído consigo una proximidad que ahora extrañaba agudamente. «No confundas la cortesía con intimidad, ni la conveniencia con afecto», había dicho él. Quizás tenía razón. Quizás todo había sido una elaborada fabricación para satisfacer las expectativas de inversores y familiares. Pero si era así, ¿por qué dolía tanto? Ronda la recibió con la familiaridad reconfortante de sus calles empedradas y el aroma a jazmín que flotaba en el aire de la tarde. La casa familiar, una construcción centenaria con patio interior y bugambillas trepadoras, se alzaba en el barrio antiguo, a pocos minutos de la Plaza del Socorro. Al verla,
Lucía sintió una mezcla contradictoria de alivio por estar en casa y extrañeza por lo rápidamente que Barcelona había comenzado a ocupar un espacio en su corazón. La situación era peor de lo que Antonio había descrito por teléfono. Su padre, don Francisco, siempre un hombre robusto y enérgico, a pesar de sus 60 años, parecía haber envejecido una década en los meses de su ausencia. Su rostro curtido por décadas trabajando bajo el sol andaluz, mostraba ahora una palidez enfermiza, y sus manos que habían recogido aceitunas, podado olivos y sostenido a sus hijos, temblaban ligeramente al sostener los documentos que detallaban el alcance del fraude. «Me confié, hija», confesó esa noche, cuando por fin estuvieron solos. «Ricardo llevaba 30 años siendo mi amigo antes de convertirse en mi socio. Jamás pensé que pudiera...». No pudo terminar la frase. La vergüenza y la incredulidad competían en su expresión, junto con algo que Lucía nunca había visto en él: derrota. Los días siguientes fueron una vorágine de consultas con abogados, revisión de documentos y visitas a bancos y notarías. La evidencia contra Velasco era circunstancial pero convincente. Discrepancias sutiles en las firmas, reuniones documentadas que don Francisco juraba nunca haber tenido, transacciones realizadas mientras él estaba demostrablemente en otro lugar. Pero nada suficientemente sólido para presentar ante un tribunal, no sin la ayuda de un equipo legal experimentado en fraudes corporativos, un lujo que la familia Martínez no podía permitirse. Fue durante una de estas interminables reuniones, mientras un abogado local explicaba con resignación las escasas opciones disponibles, cuando la puerta del pequeño despacho se abrió sin anuncio previo. Alejandro Montalvo entró en la habitación como si le perteneciera, vestido con un traje que costaba probablemente más que todos los muebles del despacho juntos. Tras él venían dos hombres con maletines que prácticamente gritaban «abogados corporativos de élite». «Lamento la interrupción», dijo con la autoridad tranquila de quien rara vez es cuestionado. «Soy Alejandro Montalvo, esposo de Lucía». Su mirada se dirigió al abogado local, que parecía tan desconcertado como todos los demás. «Agradecemos sus esfuerzos, pero a partir de ahora nos encargaremos nosotros». El «nosotros» no se refería a él y Lucía, sino a él y los dos tiburones legales que lo acompañaban, como quedó claro en los minutos siguientes. En un despliegue de eficiencia implacable, tomaron control de la situación. Revisaron documentos, hicieron preguntas incisivas y establecieron un plan de acción con la precisión de generales planificando una campaña militar. Lucía observaba todo con una mezcla de asombro y confusión. No había llamado a Alejandro, no había pedido su ayuda. De hecho, apenas habían intercambiado mensaje alguno en los 5 días que llevaba en ronda. Y sin embargo, ahí estaba él, movilizando recursos y ejerciendo su influencia como si el problema de la familia Martínez fuera una prioridad personal. Cuando finalmente se quedaron a solas, en el patio interior de la casa familiar donde los naranjos proyectaban sombras danzantes sobre las paredes encaladas, Lucía no pudo contener la pregunta que ardía en su garganta. «¿Por qué estás aquí?» Alejandro la miró como si la respuesta fuera obvia. «Tu familia está en problemas». «Mi familia, no la tuya», puntualizó ella. «Según tus propias palabras, lo nuestro es un acuerdo comercial. No hay obligación contractual que te exija involucrarte en esto». Algo parecido al dolor cruzó brevemente los ojos grises que, bajo la luz ambarina del atardecer andaluz, parecían casi dorados. «Tienes razón», admitió él. «No hay obligación contractual». La respuesta, o más bien la falta de ella, quedó suspendida entre ambos como una pregunta sin formular. «No tenías que venir», insistió Lucía, necesitando entender. «Ni enviar a tus abogados, ni...» «Quería venir», la interrumpió él con una vehemencia que la sorprendió. «Necesitaba venir». «¿Por qué?» Alejandro apartó la mirada, centrándola en los azulejos del suelo, como si contuvieran algún código secreto que debía descifrar. «Porque dije cosas que no debería haber dicho», respondió finalmente. «Porque reaccioné desde el miedo, no desde la verdad. Y porque...» Hizo una pausa como si las palabras siguientes requirieran un esfuerzo físico. «Porque me importas, Lucía. Más de lo que estoy preparado para admitir, incluso a mí mismo».
La confesión, tan inesperada como el sonido de lluvia en pleno desierto, dejó a Lucía momentáneamente sin palabras. Antes de que pudiera responder, su padre apareció en el patio, ajeno a la intensidad del momento que acababa de interrumpir. «Alejandro, muchacho», dijo don Francisco con más animación de la que había mostrado en días, «tus abogados son impresionantes. Dicen que tienen un plan para atrapar a ese canalla de Velasco». La conversación quedó postergada mientras se sumergían en detalles legales y estrategias. Pero algo fundamental había cambiado entre ellos. Una verdad había sido pronunciada y ya no podía ser ignorada. El plan para exponer a Ricardo Velasco era tan elegante como despiadado. Los abogados de Alejandro habían descubierto un patrón en las falsificaciones. Todas se habían realizado en días específicos, cuando Velasco sabía que don Francisco estaría ocupado en la cooperativa olivarera local, lejos de teléfonos y testigos. Además, habían localizado al antiguo asistente de Velasco, un joven con problemas de adicción que había sido despedido abruptamente y que, ahora en recuperación, estaba dispuesto a testificar sobre los documentos que su jefe le había ordenado destruir. Pero la pieza maestra del plan era una trampa. Harían correr el rumor de que un potencial comprador chino estaba interesado en adquirir los olivares a un precio exorbitante, con una condición: la transacción debía realizarse de inmediato, con la firma de todos los socios. Conociendo la avaricia de Velasco, era casi seguro que intentaría falsificar nuevamente la firma de don Francisco para apropiarse de la mayor parte del beneficio. «Solo necesitamos que firme donde no debe», explicó Alejandro durante una cena en el patio familiar, «y tendremos prueba directa del fraude, suficiente para cualquier juez». La operación requería coordinación perfecta y una red de contactos que solo alguien con la influencia de Alejandro podía movilizar. En cuestión de días, Ronda comenzó a llenarse de representantes chinos. En realidad, agentes privados contratados por los abogados de Montalvo, que se hospedaban ostentosamente en el parador, recorrían los olivares tomando fotografías y generaban exactamente el tipo de rumores que necesitaban para que Velasco mordiera el anzuelo. Durante esos intensos días de preparativos, Lucía descubrió un lado de Alejandro que nunca había visto en Barcelona: el estratega implacable pero ético, capaz de anticipar cada movimiento del adversario sin cruzar líneas morales. Era fascinante observarlo en acción, dirigiendo una operación compleja con la misma precisión con que ejecutaba fusiones corporativas. Pero más reveladora aún fue la forma en que se adaptó a Ronda y a la familia Martínez. Lejos del entorno controlado y sofisticado de Barcelona, Alejandro parecía gradualmente más relajado, casi como si dejara caer un peso invisible. Aceptaba con naturalidad las invitaciones a comer en casas vecinas, donde las mesas se doblaban bajo el peso de platos caseros. Escuchaba con genuino interés las historias de ancianos sobre la Ronda de antaño, y, para asombro de Lucía, incluso se dejó arrastrar por Antonio a un bar de tapas donde terminó aprendiendo a jugar dominó con los jubilados locales. «Nunca pensé que te vería jugando con Paco el Cojo y bebiendo vino en porrón», comentó ella una tarde, mientras caminaban por el Tajo, el impresionante desfiladero que dividía la ciudad. «Yo tampoco», reconoció él con una sonrisa que transformaba completamente su rostro. «Es extraño. Toda mi vida he estado rodeado de personas calculadoras, siempre midiendo cada palabra, cada gesto, evaluando costes y beneficios de cada interacción humana. Aquí», hizo un gesto vago hacia la ciudad que se extendía ante ellos, «aquí las personas simplemente son. Es lo que siempre he amado de Ronda», confesó Lucía. «Su autenticidad». Se detuvieron en uno de los miradores, contemplando en silencio cómo el sol comenzaba a descender, bañando las paredes blancas de la ciudad en tonos dorados y convirtiendo el desfiladero en un abismo de sombras violáceas. «¿La echas de menos?», preguntó Alejandro de pronto. «¿Esta vida? ¿Esta ciudad?». La pregunta contenía capas de significado que Lucía no estaba segura de poder desentrañar completamente. «Echo de menos la simplicidad», respondió tras un momento de reflexión. «La certeza de saber quién soy y cuál es mi lugar en el mundo. En Barcelona a veces me siento como un instrumento tocando en la orquesta equivocada,
Alejandro la observó con intensidad, como si intentara memorizar cada detalle de su rostro. ¿Y si la orquesta no es equivocada, sino simplemente distinta? ¿Y si pudieras tocar en ambas a tu manera? Antes de que Lucía pudiera responder, su teléfono vibró. La señal que esperaban. Velasco había contactado a los supuestos inversores chinos, ansioso por cerrar el trato lo antes posible. La trampa se cerraba. Los acontecimientos se precipitaron en las 24 horas siguientes. La reunión se fijó en un hotel de lujo en Marbella, terreno neutral donde Velasco se sentía seguro. Los abogados de Alejandro, junto con un notario y 2 policías de paisano, aguardaban en habitaciones contiguas a la sala de conferencias. Todo estaba preparado, cada contingencia anticipada, excepto una, la reacción visceral de Lucía al ver nuevamente a Ricardo Velasco, el hombre que había traicionado la confianza de su padre y amenazado con destruir el legado de generaciones. Velasco era tal como lo recordaba, corpulento, de unos 50 años, con una calva incipiente cuidadosamente disimulada y una sonrisa que nunca alcanzaba sus ojos. Verlo estrechar la mano de su padre con falsa cordialidad, mientras sostenía en su maletín los documentos fraudulentos que pensaba presentar, despertó en Lucía una furia que no sabía que podía sentir. «Deberíamos comenzar», dijo Velasco, dirigiéndose principalmente al supuesto inversor chino. «El tiempo es oro, como dicen ustedes». «Un momento», intervino Lucía ignorando la mirada de advertencia de Alejandro. «Antes de firmar nada, quisiera aclarar algunos detalles sobre los documentos previos». Velasco la miró con una mezcla de condescendencia e irritación. «Querida Lucía, los asuntos empresariales son complejos. Quizás deberías dejarnos esto a nosotros mientras yo me limito a tocar el piano y sonreír, ¿verdad?», completó ella, con una frialdad que habría impresionado al propio Alejandro en sus días más calculadores. «Me temo que eso no será posible, Ricardo. Verás, resulta que he estado revisando ciertos documentos, específicamente pagarés firmados supuestamente por mi padre en fechas muy interesantes». El color abandonó gradualmente el rostro de Velasco mientras Lucía continuaba, detallando con precisión forense las discrepancias en las firmas, las fechas imposibles, los testigos inexistentes. Con cada palabra, la fachada del hombre se desmoronaba visiblemente. «Esto es absurdo», intentó defenderse, pero su voz había perdido toda convicción. «Francisco firmó todos esos documentos. Si ahora pretende...» «¿Pretende qué?», interrumpió Lucía. «¿Pretende que no estaba en Málaga recibiendo quimioterapia el día que supuestamente firmó la transferencia de los olivares del norte? Tenemos su ficha médica, Ricardo, y testigos. Y ahora...» hizo una pausa dramática. «Ahora también tenemos esto». Deslizó hacia él un sobre manila. En su interior había fotografías. Velasco en su despacho, practicando la firma de don Francisco en múltiples hojas, con un esmero que solo podía calificarse como criminal. Fotos tomadas por su antiguo asistente antes de ser despedido. Lo que siguió fue anticlimático. La entrada de los policías, la acusación formal, la pálida resignación de Velasco cuando comprendió que no había escapatoria. No hubo persecuciones ni confrontaciones físicas. Solo el silencioso desmoronamiento de un hombre que había apostado todo a la creencia de que podía manipular indefinidamente a quienes consideraba más débiles que él. Esa noche, mientras la familia celebraba la victoria con una cena improvisada en el patio, bajo estrellas que en Barcelona resultaban invisibles por la contaminación lumínica, Alejandro observaba a Lucía con una expresión indescifrable. «Estabas magnífica hoy», dijo finalmente, cuando se quedaron momentáneamente a solas. «Implacable, precisa, devastadora. Me recordaste a mí en mis mejores momentos de negociación». «No estoy segura de que sea un cumplido», respondió ella, aunque sonreía. «Lo es», afirmó él con seriedad, «pero también me hizo darme cuenta de algo importante». «¿De qué?». «De lo mucho que te he subestimado desde el principio». Alejandro tomó su mano, un gesto que se había vuelto frecuente en los últimos días, pero que ahora parecía cargado de un significado distinto. «Pensaba que te estaba protegiendo, que necesitabas mi ayuda.
pero la verdad es que eres perfectamente capaz de luchar tus propias batallas. Quizás siempre lo has sido. La observación la sorprendió tanto por su precisión como por la humildad implícita en ella. Este era un Alejandro distinto al empresario frío de Barcelona, e incluso distinto al estratega competente de los días anteriores. Era un hombre capaz de reconocer sus propios errores y recalibrar sus percepciones. «Todos necesitamos ayuda a veces», respondió ella suavemente, «incluso los más fuertes». Había una pregunta no formulada flotando entre ellos, una cuestión fundamental que ninguno se atrevía aún a articular. Cuando regresaran a Barcelona, ¿qué sería de ellos? ¿Volverían a los roles establecidos en su acuerdo original? ¿O algo había cambiado tan profundamente que ya no había vuelta atrás? El regreso a Barcelona trajo consigo una extraña ambivalencia. El apartamento de l'Eixample, con sus espacios amplios y su elegancia modernista, parecía simultáneamente familiar y ajeno después de las 2 semanas en la acogedora intimidad de la casa familiar en Ronda. Los sonidos de la ciudad, el tráfico constante, las conversaciones fragmentadas de transeúntes bajo las ventanas, las sirenas ocasionales, formaban un telón de fondo radicalmente distinto al canto de los pájaros y las campanas de iglesia que habían acompañado sus mañanas andaluzas. Pero el verdadero desafío no era readaptarse al entorno físico, sino navegar la indefinida situación emocional entre ella y Alejandro. Durante su estancia en Ronda, habían encontrado un ritmo compartido, una forma de estar juntos que trascendía los límites de su acuerdo original, sin haber sido nunca explícitamente redefinida. Ahora, de vuelta en el escenario de su matrimonio de conveniencia, ¿regresarían a los papeles previamente establecidos o continuarían en este nuevo territorio sin nombre? La rutina se restableció gradualmente, pero con sutiles diferencias. Alejandro seguía trabajando largas horas, pero ahora enviaba mensajes cuando se retrasaba. Las cenas compartidas se volvieron habituales en lugar de excepcionales. Las lecciones de piano, temporalmente interrumpidas durante la crisis en Ronda, se reanudaron con un Alejandro notablemente más relajado ante sus errores de principiante. Eran cambios pequeños pero significativos, como grietas minúsculas en un dique que eventualmente podrían llevar a una transformación mayor. Fue durante una de esas lecciones, aproximadamente una semana después de su regreso, cuando el descubrimiento ocurrió. Lucía estaba explicando un pasaje particularmente complicado de una sonata sencilla, inclinándose sobre el teclado para demostrar la digitación correcta, cuando Alejandro comentó distraídamente: «Tu cumpleaños es la próxima semana, ¿verdad? El 18». Ella se volvió sorprendida tanto por el recuerdo preciso de la fecha como por la mención casual. «Sí, cumpliré 21. Había pensado que podríamos celebrarlo», continuó él con una vacilación inusual en su tono habitualmente decidido. «Quizás un fin de semana en la Costa Brava. Conozco un pequeño hotel en Cadaqués que...» Se interrumpió ante la expresión de Lucía. «¿Dije algo incorrecto?», preguntó visiblemente confundido. «No, es solo que...». Lucía dudó, buscando las palabras adecuadas. «Me sorprende, supongo. No pensé que mi cumpleaños fuera algo que tuviéramos que escenificar». La palabra quedó flotando entre ellos, cargada con todo el peso de la ambigüedad que caracterizaba su relación actual. Escenificar implicaba continuar con la representación pública de su matrimonio, mantener las apariencias para beneficio de observadores externos. Alejandro la miró con una intensidad que la hizo contener el aliento. «No estaba pensando en escenificarlo, Lucía. Estaba pensando en celebrarlo, solo nosotros dos». La distinción era crucial, y ambos lo sabían. No se trataba de una aparición social estratégica, sino de algo personal, privado, potencialmente real. Antes de que Lucía pudiera responder, el timbre sonó. Era el mensajero de la empresa legal que había representado a su padre en Ronda, trayendo copias de toda la documentación del caso Velasco para sus archivos personales. Mientras Alejandro firmaba el recibo, Lucía comenzó a revisar distraídamente los documentos. Entre ellos encontró una carpeta etiquetada «Acuerdo matrimonial Montalvo Martínez», que contenía copias de su propio contrato de matrimonio. Algo, curiosidad quizás, o un instinto más profundo,
La llevó a abrir la carpeta. La mayor parte del contenido le resultaba familiar. Las cláusulas sobre la duración del matrimonio, 18 meses, la discreción requerida, los arreglos financieros para su familia. Pero en la última página, casi como una ocurrencia tardía, había una cláusula que no recordaba haber leído antes. Cláusula 17b. En caso de disolución anticipada del acuerdo matrimonial, antes del periodo estipulado de 18 meses, ya sea por iniciativa de cualquiera de las partes o por incumplimiento de las condiciones establecidas, la parte Martínez renuncia expresamente a cualquier compensación financiera o patrimonial, quedando sin efecto todas las provisiones beneficiosas previamente acordadas en favor de Martínez Olivares S.L. Lucía leyó y releyó el párrafo, sintiendo que algo frío se instalaba en su estómago. La implicación era clara. Si el matrimonio terminaba antes de los 18 meses acordados, su familia no recibiría nada, quedando nuevamente vulnerable. Lo más perturbador no era la cláusula en sí, sino el hecho de que Alejandro nunca la hubiera mencionado. Ni durante las negociaciones iniciales, ni durante los meses de convivencia, ni siquiera durante la crisis en Ronda. Era una carta bajo la manga, una garantía de que ella no podría abandonar el acuerdo sin consecuencias catastróficas para su familia. Cuando levantó la mirada, Alejandro estaba observándola desde el umbral, su expresión indescifrable. «Nunca me hablaste de esta cláusula», dijo ella señalando el documento con una mano que se esforzaba por no temblar. «No parecía relevante mencionarla», respondió él, pero algo en su tono sugería que sabía exactamente por qué era importante. «Es estándar en este tipo de acuerdos, una protección básica». ¿Protección contra qué, exactamente? La pregunta salió más afilada de lo que pretendía. Contra cambios de opinión repentinos, principalmente. Alejandro avanzó hacia el salón, pero se detuvo a una distancia prudente, como percibiendo la invisible barrera que se había erigido entre ellos. Los abogados insisten en incluirlas. Los abogados, por supuesto. Lucía cerró la carpeta con más fuerza de la necesaria. No fuiste tú quien decidió mantenerme atada a este acuerdo mediante amenazas financieras. No es una amenaza, Lucía. ¿No? Entonces dime, si decidiera irme mañana, ¿activarías esta cláusula? ¿Dejarías a mi familia desprotegida nuevamente? La pregunta directa pareció tomarlo por sorpresa. Su expresión se endureció, volviendo momentáneamente a la máscara profesional que había predominado en sus primeros encuentros. Es una pregunta hipotética. No. No lo es, insistió ella. Es perfectamente concreta. Después de todo lo que ha pasado, después de Ronda, después de las lecciones de piano y las cenas y... todo, si decidiera que no puedo continuar con esta farsa, ¿usarías esta cláusula contra mi familia? Nunca he considerado usar esa cláusula, respondió él con cuidadosa precisión. No tenía intención de mencionarla porque nunca ha sido relevante para mis planes. Eso no responde mi pregunta. Un silencio tenso se extendió entre ellos. Finalmente, Alejandro suspiró. No lo sé, Lucía. Honestamente, no lo sé. Su voz había perdido la rigidez defensiva, revelando una incertidumbre que rara vez permitía mostrar. Hace 6 meses, probablemente lo habría considerado un recurso legítimo para proteger mis intereses. Ahora, las cosas son diferentes. ¿Lo son? Lucía sentía un nudo en la garganta. ¿Qué ha cambiado exactamente, Alejandro? Porque desde donde estoy, parece que sigo siendo un activo en tu balance, una inversión que debe ser protegida mediante cláusulas punitivas. Las palabras golpearon a Alejandro como una bofetada física. Por un instante pareció genuinamente herido antes de que su expresión se cerrara nuevamente. Quizás tengas razón, dijo con una frialdad que contradecía la vulnerabilidad mostrada apenas momentos antes. Quizás nada ha cambiado realmente. Quizás solo hemos estado engañándonos a nosotros mismos. Se dirigió hacia la puerta, deteniéndose solo para tomar su abrigo y llaves. «Tengo una cena de negocios», anunció, aunque Lucía sabía perfectamente que no había ninguna cena programada para esa noche. «No me esperes despierta». Cuando la puerta se cerró tras él, Lucía permaneció inmóvil, sosteniendo aún la carpeta con el documento que había resquebrajado la frágil confianza construida entre ellos durante las semanas anteriores.
Lo más doloroso no era el descubrimiento de la cláusula, sino la realización de cuánto le importaba realmente. Porque si todo hubiera sido simplemente un acuerdo comercial, como habían establecido inicialmente, la cláusula habría sido solo otro detalle contractual, no una traición que sentía clavada en el centro de su pecho. El octubre barcelonés trajo consigo lluvias persistentes que transformaban las calles en ríos de paraguas oscuros y convertían el cielo en un lienzo plomizo. Desde el descubrimiento de la cláusula, el apartamento de l'Eixample se había sumido en un silencio más profundo que el de sus primeros días juntos. Alejandro y Lucía coexistían como fantasmas ocupando planos distintos de la misma realidad. Compartían espacios, pero rara vez coincidían. Intercambiaban palabras funcionales, pero evitaban cualquier conversación real. Las lecciones de piano habían cesado. Las cenas compartidas eran ahora recuerdos. El único vestigio de su breve acercamiento era la presencia constante de flores frescas en el apartamento, una costumbre que Alejandro había iniciado tras su regreso de Ronda y que por alguna razón que ninguno mencionaba, se negaba a abandonar. 3 semanas después de su discusión, Lucía tomó una decisión. Necesitaba distancia, perspectiva, un espacio para respirar lejos de la atmósfera asfixiante del apartamento y los recuerdos de lo que podría haber sido. La excusa perfecta llegó en forma de invitación. La Catedral de Sevilla buscaba organistas invitados para una serie de conciertos navideños. La mañana que comunicó su intención de postularse, esperaba resistencia, quizás incluso una mención velada a la infame cláusula. En cambio, Alejandro simplemente asintió, su rostro cuidadosamente neutral mientras revolvía su café. «Suena como una buena oportunidad», dijo, con una formalidad que dolía más que cualquier discusión. «¿Cuánto tiempo estarías fuera?» 3 semanas si soy seleccionada. Quizás más. Lucía observó atentamente su reacción, pero era como intentar leer emociones en mármol. Los ensayos comenzarían a principios de noviembre. Alejandro consultó mentalmente su calendario. «Tengo una serie de reuniones importantes esas semanas. La expansión hacia Portugal finalmente está avanzando». Era información irrelevante para la decisión de ella, un dato que en circunstancias normales no habría considerado necesario compartir. «No podré acompañarte». «No esperaba que lo hicieras», respondió Lucía, y aunque intentó que sonara neutral, las palabras emergieron con un filo de resentimiento. El silencio que siguió estuvo cargado de conversaciones no mantenidas, de disculpas no ofrecidas, de sentimientos no confesados. «¿Es esto lo que quieres realmente, Lucía?», preguntó finalmente Alejandro, con una voz tan diferente a su tono habitual que casi pareció provenir de otra persona. ¿Distancia? Por un momento, ella consideró responder con honestidad completa. No. Lo que quería era claridad, certeza sobre lo que existía entre ellos, la verdad sin cláusulas ocultas ni agendas secretas. Pero el riesgo de tal vulnerabilidad parecía demasiado grande ante la muralla que él había vuelto a levantar. «Creo que nos vendría bien a ambos», respondió finalmente. «Un poco de espacio para pensar». Alejandro la estudió largamente antes de asentir, como si hubiera encontrado en su rostro la confirmación de algo que ya sospechaba. «Como desees», dijo simplemente, y volvió a su café y al periódico digital en su tableta, dando por concluida la conversación. Sevilla la recibió con brazos abiertos. Fue seleccionada inmediatamente para los conciertos y se instaló en un pequeño apartamento cerca de la catedral, proporcionado por el Cabildo. La ciudad, con sus calles sinuosas y su mezcla embriagadora de culturas, ofrecía el perfecto contrapunto a la Barcelona ordenada y modernista que había dejado atrás. Los primeros días estuvo completamente absorta en los ensayos. La música siempre había sido su refugio, y ahora más que nunca se sumergió en ella como quien busca salvación en aguas sagradas. Las horas en el órgano monumental de la catedral, uno de los más importantes de España, con más de 7.000 tubos, eran momentos de trascendencia donde los complejos sentimientos que agitaban su corazón encontraban expresión sin necesidad de palabras. Pero en las noches, sola en el pequeño apartamento que parecía amplificar su soledad con su misma modestia, los pensamientos sobre Alejandro regresaban con renovada intensidad.
Revisaba mentalmente cada momento compartido, cada conversación, buscando pistas sobre qué había sido real y qué simple actuación. El recuerdo más persistente era el de aquellas 2 semanas en Ronda. La imagen de Alejandro integrándose en la vida del pueblo, aprendiendo a jugar, dominó con los ancianos, degustando con genuino entusiasmo platos caseros, escuchando con interés respetuoso historias locales. Podía haber sido todo una elaborada representación, o había vislumbrado al verdadero hombre bajo la armadura del empresario implacable. Una tarde, mientras practicaba un complejo pasaje de Bach que nunca parecía dominar completamente, recibió una visita inesperada. Doña Teresa Montalvo, la formidable abuela de Alejandro, avanzó por la nave central de la catedral con la misma dignidad regia que había exhibido en su mansión de Girona, apenas desacelerada por sus 90 años y un bastón de madera oscura. «Tu interpretación de Bach necesita más corazón y menos técnica, niña», fue su saludo mientras se acomodaba en uno de los bancos cercanos al órgano. «Tocas como si estuvieras diseccionando la pieza en lugar de sentirla». Lucía, sorprendida por la aparición y el comentario, solo pudo parpadear confusamente. Doña Teresa no esperaba. «¿Cómo supo dónde encontrarme?». La anciana resopló, como si la pregunta fuera absurda. «Soy una Montalvo. Saber cosas es lo que hacemos». Golpeó ligeramente el suelo con su bastón. «Ven, siéntate conmigo. Mis viejos huesos no soportarán mucho tiempo estas incómodas bancas medievales, así que seré breve». Obedientemente, Lucía descendió del órgano y tomó asiento junto a la matriarca. En el silencio reverente de la catedral, con la luz filtrada a través de vitrales centenarios, creando patrones polícromos a su alrededor, la conversación adquiría un aire casi confesional. «Mi nieto es un idiota», declaró doña Teresa sin preámbulos. «Un idiota brillante en los negocios, ciertamente, pero un completo inepto cuando se trata del corazón. Eso lo heredó de su padre, me temo, junto con esa tendencia irritante a creer que puede controlar el mundo mediante contratos y cláusulas». Lucía permaneció en silencio, insegura sobre cómo responder a tan directa valoración. Lo que no heredó de Eduardo, gracias a Dios y a pesar de sus mejores esfuerzos, es la incapacidad total para amar, continuó la anciana. Mi hijo era un témpano incluso antes de que Magdalena lo abandonara. Alejandro, por el contrario. Su voz se suavizó casi imperceptiblemente. Alejandro simplemente aprendió a esconder su corazón tan profundamente que a veces olvida dónde lo guardó. «¿Por qué me dice todo esto, doña Teresa?», preguntó Lucía finalmente. La anciana la miró como si la respuesta fuera obvia. «Porque llevo 70 años observando a los hombres de mi familia arruinar sus vidas en nombre del orgullo y el miedo, y francamente, estoy demasiado vieja para presenciar otra generación cometiendo los mismos errores». Tomó la mano de Lucía entre las suyas, un gesto sorprendentemente tierno, viniendo de una mujer tan formidable. «No vine a decirte qué hacer, vine a preguntarte algo importante. ¿Qué es lo que realmente quieres, Lucía Martínez?». La pregunta, tan simple y a la vez tan profunda, desarmó completamente a Lucía. Durante meses había estado reaccionando a las circunstancias, adaptándose a situaciones creadas por otros, respondiendo a las necesidades de su familia o a las condiciones establecidas por Alejandro. ¿Cuándo había considerado por última vez sus propios deseos? «No lo sé», confesó finalmente, y la admisión se sintió simultáneamente aterradora y liberadora. Todo ha sido tan confuso. El acuerdo Barcelona, la música, él... Su voz se quebró ligeramente. «A veces pienso que sé lo que siento, y al momento siguiente dudo de todo». Doña Teresa asintió, como si la respuesta confirmara algo que ya sabía. «La duda es natural cuando hemos estado demasiado tiempo permitiendo que otros definan nuestro camino». Se levantó con sorprendente agilidad para su edad. «Pero recuerda esto, niña. La claridad nunca llega a través de la distancia, sino a través de la verdad. Y la verdad más importante siempre es la que nos contamos a nosotros mismos». Con esas enigmáticas palabras, la anciana comenzó a alejarse. Antes de desaparecer por la puerta lateral de la catedral, se volvió una última vez. «Mi nieto estará en Lisboa la próxima semana, en el Hotel Avenida Palace.
por si esa información resulta útil para tus reflexiones. Y con eso desapareció, dejando a Lucía sola con preguntas que no había considerado antes y una certeza creciente de que las decisiones más importantes de su vida no podían seguir siendo postergadas. Lisboa en noviembre era un estudio en grises y azules, con el Tajo reflejando cielos cambiantes y la ciudad escalonada ascendiendo como una promesa desde la orilla. Lucía contemplaba este panorama desde la ventana de su habitación en el Hotel Avenida Palace, donde había llegado la tarde anterior tras un impulsivo viaje en tren desde Sevilla. No había avisado a Alejandro de su llegada. No estaba segura de qué diría cuando lo viera, ni siquiera de cómo reaccionaría él a su presencia inesperada. Solo sabía, con una certeza que trascendía la lógica, que necesitaban verse en terreno neutral, lejos tanto de la Barcelona, que representaba su acuerdo comercial, como de la Ronda que había vislumbrado posibilidades diferentes. El hotel, un edificio clásico de finales del siglo XIX, era exactamente el tipo de establecimiento que Alejandro prefería, elegante sin ostentación, con la discreción como principio fundamental y un servicio impecable. Según sus averiguaciones, una simple consulta en recepción donde mencionó ser la señora Montalvo, él se hospedaba en una suite del cuarto piso y tenía reuniones programadas hasta media tarde. Mientras esperaba, Lucía intentaba organizar sus pensamientos. Las palabras de doña Teresa habían actuado como un catalizador, cristalizando sentimientos que llevaban meses formándose bajo la superficie. Ya no se trataba simplemente de aclarar la naturaleza de su relación con Alejandro, sino de algo más fundamental, definir quién era ella misma y qué quería realmente de su vida. Un golpe en la puerta interrumpió sus reflexiones. Al abrir, se encontró frente a un Alejandro visiblemente tenso, todavía vestido con el traje de sus reuniones de negocios, pero con la corbata ligeramente aflojada, signo de agitación en un hombre habitualmente impecable. El recepcionista mencionó que mi esposa había llegado. Dijo, como único saludo, su voz controlada pero con un temblor apenas perceptible. Pensé que debía ser un error. No lo era, respondió Lucía simplemente, haciéndose a un lado para dejarlo entrar. Alejandro avanzó hasta el centro de la habitación y se detuvo, como inseguro sobre qué hacer a continuación. Era la primera vez que Lucía lo veía genuinamente desconcertado, sin un plan calculado o una estrategia predefinida. «¿Por qué estás aquí, Lucía?», preguntó finalmente. Era la pregunta obvia, la que ella había anticipado, y sin embargo, al enfrentarla, descubrió que no tenía una respuesta ensayada. Porque estaba cansada de distancia y silencio, dijo con una honestidad que la sorprendió a sí misma. Porque creo que merecemos una conversación real, no más evasivas, no más medias verdades. Él la observó largamente, como evaluando la sinceridad de sus palabras. Finalmente, en un gesto que parecía costarle un esfuerzo considerable, se quitó la chaqueta y la dejó cuidadosamente sobre el respaldo de una silla. He pasado las últimas 3 semanas intentando convencerme de que esto es lo mejor, dijo, señalando vagamente el espacio entre ellos. Esta distancia, esta claridad de propósito, volver a nuestro acuerdo original, sin complicaciones emocionales. ¿Y funcionó?, preguntó Lucía suavemente. ¿Lograste convencerte? Una sonrisa sin humor curvó brevemente sus labios. Ni por un momento, confesó. Resulta que soy mucho mejor convenciendo a juntas directivas que a mí mismo. Se acercó a la ventana, contemplando la ciudad que se extendía ante ellos. El atardecer comenzaba a teñir Lisboa de tonos dorados, suavizando sus contornos, transformando lo cotidiano en algo casi mágico. Cuando propuse este matrimonio, continuó tras un momento sin volverse, tenía todo calculado. Cada beneficio, cada riesgo, cada variable controlada. Incluso esa cláusula que tanto te molestó, era solo otra forma de asegurarme de que nada imprevisto pudiera desviar el plan. ¿Y qué era el plan exactamente?, preguntó Lucía, acercándose, pero manteniéndose a una distancia prudencial. 18 meses de matrimonio formal, pero distante. Satisfacer a mi abuela para asegurar la herencia. Calmar a los inversores nerviosos. Después, una separación amistosa y discreta.
Tú regresarías a Ronda con suficiente dinero para salvar el negocio familiar. Yo continuaría con mi vida como si nada hubiera ocurrido. La frialdad clínica con que describía el plan original debería haber escandalizado a Lucía, pero extrañamente solo sintió una profunda tristeza. Qué solitaria debía ser la existencia de un hombre que planificaba incluso sus relaciones personales con la misma precisión que una adquisición empresarial. ¿Qué salió mal?, preguntó, aunque ya intuía la respuesta. Alejandro finalmente se volvió hacia ella, y la vulnerabilidad en su mirada era tan inesperada como conmovedora. Tú, dijo simplemente, tú y tu música, tú y tu honestidad, tú y la forma en que iluminaste rincones de mi vida que habían estado a oscuras durante tanto tiempo que había olvidado que existían. Dio un paso hacia ella, eliminando parte de la distancia que los separaba. La noche que te encontré tocando el piano, algo cambió dentro de mí. Fue como si alguien hubiera abierto una ventana en una habitación sellada durante décadas, y por mucho que intenté cerrarla nuevamente, ya era demasiado tarde. Ya había respirado aire fresco. Lucía sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas, no de tristeza, sino de reconocimiento, porque ella había experimentado algo similar, una gradual pero irrevocable transformación que había comenzado como un acuerdo pragmático y se había convertido en algo que no tenía nombre, pero que ocupaba cada rincón de su corazón. Cuando descubrí esa cláusula, confesó ella, no fue el contenido lo que me hirió. Fue darme cuenta de cuánto me importaba que me hubieras ocultado algo, de que todo lo que comenzaba a sentir podría ser unilateral. Nunca fue mi intención usar esa cláusula contra ti, respondió él, su voz cargada de arrepentimiento, pero tampoco tuve el valor de eliminarla, porque hacerlo significaba admitir que mis sentimientos habían cambiado, que ya no estaba siguiendo el plan. ¿Y ahora sigues el plan ahora?, preguntó Lucía, consciente de que la respuesta definiría todo lo que vendría después. Alejandro negó lentamente con la cabeza. El plan se desintegró hace meses. Probablemente desde aquella primera noche frente al piano. Extendió su mano hacia ella, un gesto de ofrecimiento más que de demanda. Lo que no sé es si existe un nuevo camino posible, o si he destruido cualquier oportunidad con mis miedos y mis silencios. Lucía miró la mano extendida, sintiendo que estaba ante una encrucijada vital. Podía retroceder, protegerse, mantener las murallas que ambos habían construido durante estas semanas de separación. O podía dar un paso adelante, hacia la incertidumbre, pero también hacia la posibilidad de algo auténtico. Mi abuela me dijo una vez que el verdadero valor no está en la ausencia de miedo, sino en la decisión de avanzar a pesar de él, dijo finalmente, mientras su mano encontraba la de Alejandro. Creo que ambos hemos estado demasiado tiempo permitiendo que el miedo dicte nuestras decisiones. Sus dedos se entrelazaron, y el simple contacto pareció disolver algo de la tensión acumulada durante semanas. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó él, y había una vulnerabilidad casi juvenil en la pregunta, tan distinta de su habitual certeza. Sugiero que comencemos con algo radical, respondió Lucía con una pequeña sonrisa. La verdad, toda la verdad, sin cláusulas ocultas ni agendas secretas. La propuesta quedó flotando entre ellos como una promesa y un desafío. Y mientras el sol se ponía sobre Lisboa, bañando la habitación en tonos ámbar, ambos comprendieron que estaban al borde de algo nuevo. No un acuerdo comercial disfrazado de matrimonio, sino una posibilidad auténtica construida sobre la honestidad que tanto habían evitado. El olivar se extendía ante ellos como un mar plateado bajo el sol de junio. Cada árbol, una isla de sombra prometida en el calor andaluz. Desde la terraza de la casa familiar, recién renovada con los beneficios de una cosecha excepcional, Lucía y Alejandro contemplaban el atardecer con la tranquilidad de quienes han aprendido el valor del silencio compartido. 18 meses. El plazo exacto que habían acordado para su matrimonio de conveniencia se cumplía precisamente ese día. La ironía no había escapado a ninguno de los dos, aunque rara vez mencionaban aquella cifra que alguna vez representó una fecha límite y que ahora no significaba más que otro día en una vida construida con decisiones diarias de permanecer juntos. ¿En qué piensas?, preguntó Alejandro,
observando la expresión contemplativa de Lucía, mientras ésta acariciaba distraídamente las teclas del pequeño piano que habían instalado en la terraza, un capricho que él había insistido en incluir durante la renovación. En fechas y plazos, respondió ella con una sonrisa suave. En cómo los números que una vez parecían definir todo, ahora son simplemente números. Él asintió, comprendiendo inmediatamente la referencia. Con un gesto que se había vuelto natural con el tiempo, tomó su mano y la llevó a sus labios, un pequeño acto de devoción que repetía a menudo, como si todavía se maravillara de poder hacerlo. Los meses transcurridos desde su encuentro en Lisboa habían sido una recalibración constante, un aprendizaje mutuo plagado de avances y retrocesos. Habían intentado algo radical, honestidad absoluta, incluso cuando dolía, incluso cuando exponía vulnerabilidades que ambos habrían preferido mantener ocultas. No había sido fácil. La transición de un acuerdo transaccional a una relación genuina había requerido desmantelar estructuras protectoras construidas durante décadas. Para Alejandro, significó reconocer y procesar el abandono de su madre y el daño causado por un padre emocionalmente ausente. Para Lucía, implicó encontrar su propia voz y aprender a ocupar espacio en un mundo que hasta entonces solo había experimentado desde los márgenes. La solución, sorprendentemente simple pero profundamente transformadora, había surgido durante esas primeras conversaciones en Lisboa. No intentarían arreglar su matrimonio de papel, sino comenzar de nuevo, como si el contrato nunca hubiera existido. No serían marido y mujer por decreto legal, sino dos personas eligiendo conscientemente construir algo juntas, día a día. El documento que formalizaba esta decisión, la anulación efectiva del contrato original y de todas sus cláusulas, incluida la infame 17b, fue el último acto legal entre ellos. A partir de ese momento, solo quedaban Alejandro y Lucía, sin títulos ni obligaciones contractuales, solo el compromiso mutuo de intentarlo genuinamente. Los primeros meses habían sido un delicado equilibrio entre Barcelona y Ronda. Él había reestructurado su empresa para poder trabajar remotamente parte del tiempo. Ella había aceptado oportunidades como concertista que la llevaban regularmente a la ciudad condal. Habían aprendido a valorar tanto la energía vibrante de la capital catalana como la paz reconfortante del sur andaluz. La renovación de la casa familiar en Ronda, donde ahora pasaban al menos la mitad de su tiempo, había sido uno de los proyectos que más los había unido. Cada decisión, desde preservar las vigas centenarias del techo hasta instalar tecnología moderna que permitiera a Alejandro gestionar sus negocios internacionales, había sido discutida y acordada conjuntamente, un ejercicio constante en comunicación y compromiso. Doña Teresa llamó esta mañana, comentó Alejandro interrumpiendo los pensamientos de Lucía. Insiste en que visitemos Girona el mes próximo para su cumpleaños. ¿Crees que sospecha algo?, preguntó Lucía con una sonrisa cómplice. La matriarca Montalvo, que inicialmente había sido la principal razón para su matrimonio de conveniencia, se había convertido paradójicamente en una de sus más firmes defensoras cuando éste se transformó en algo real. La anciana, con su perspicacia legendaria, había percibido el cambio en su relación incluso antes de que ellos lo verbalizaran completamente. Mi abuela sospecha de todo por principio, respondió Alejandro con una risa suave. Pero en este caso particular, creo que está intentando no parecer demasiado expectante, lo cual, conociendo a doña Teresa, significa que está absolutamente segura. Lo que la anciana sospechaba, y que ellos no habían confirmado aún a nadie, era la noticia que habían recibido apenas una semana atrás. Lucía estaba esperando un hijo. La confirmación, recibida en la pequeña clínica de Ronda, con la doctora que había atendido a la familia Martínez durante generaciones, había sido tan inesperada como perfectamente oportuna. No habían planificado este embarazo, así como no habían planificado enamorarse en primer lugar. Pero la noticia, lejos de generar ansiedad, había provocado una especie de asombrada gratitud en ambos. Era, de alguna manera, la materialización física de todo lo que habían construido juntos. Imprevisto, pero profundamente deseado. Un acto de creación que trascendía cualquier acuerdo o contrato.
Deberíamos contárselo cuando vayamos, sugirió Lucía. Será un regalo de cumpleaños mejor que cualquier cosa que podamos comprar. Tendremos que soportar meses de yo lo sabía, y era cuestión de tiempo, advirtió Alejandro, aunque su expresión dejaba claro que la perspectiva le resultaba más divertida que molesta. Un pequeño precio a pagar, respondió ella, llevando instintivamente una mano a su vientre todavía plano. Además, técnicamente, ella tenía razón desde el principio. ¿Sobre qué? Sobre que necesitabas casarte, solo que no por las razones que ella creía. Alejandro la miró con una intensidad que aún, después de todo este tiempo, tenía el poder de acelerarle el pulso. Creo que incluso en eso se equivocaba, dijo suavemente. No necesitaba casarme, te necesitaba a ti. Lo demás era circunstancial. Las palabras, simples pero profundas, captaban perfectamente la transformación que ambos habían experimentado. Lo que había comenzado como un acuerdo pragmático entre extraños se había convertido en una elección consciente entre dos personas que habían aprendido, a veces dolorosamente, a derribar murallas y construir puentes. El sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, pintando el olivar con tonos cobrizos y dorados. En la distancia, las campanas de la iglesia donde Lucía había tocado el órgano durante años anunciaban el final del día. ¿Tocarías algo?, pidió Alejandro señalando el piano. Esa pieza que estabas componiendo la semana pasada. Lucía sonrió. La composición era un proyecto personal que había iniciado recientemente, una pieza que intentaba capturar su historia conjunta, desde el frío inicial hasta la calidez actual, pasando por todas las tonalidades intermedias de descubrimiento y conflicto. Sus dedos encontraron las teclas con la familiaridad de quienes reconocen el camino a casa, incluso en la oscuridad. Las notas ascendieron en el aire del atardecer andaluz, mezclándose con el aroma de jazmín y tierra cálida. Mientras tocaba, sintió la mano de Alejandro posarse suavemente sobre su hombro, y en ese simple contacto estaba contenida toda la historia que habían recorrido juntos. El miedo inicial, el descubrimiento gradual, la ruptura dolorosa, la reconciliación honesta y, finalmente, esta paz compartida que ninguno de los dos había creído posible 18 meses atrás. La última nota de la composición, todavía inacabada como su propia historia, quedó flotando en el aire como una promesa de movimientos futuros aún por escribir. Un año más tarde, el jardín trasero de la casa en Ronda resplandecía bajo la luz tamizada de farolillos estratégicamente colocados entre los árboles de naranjo y los rosales trepadores. La celebración era íntima pero significativa. El primer cumpleaños de Elena, la hija de Lucía y Alejandro, y simultáneamente el segundo aniversario de lo que ellos llamaban en privado el verdadero comienzo. Aquel encuentro en Lisboa, donde habían decidido dejar atrás el contrato y aventurarse en una relación genuina. La pequeña Elena dormía plácidamente en su cuna, colocada a la sombra de una parra centenaria, ajena al suave murmullo de conversaciones y risas que la rodeaba. Su rostro, una perfecta combinación de las facciones de ambos padres, mostraba ocasionalmente sonrisas inconscientes que doña Teresa insistía eran señal de un espíritu que sueña con ángeles. La matriarca Montalvo, que había hecho el viaje desde Girona, a pesar de sus 92 años, se movía entre los invitados con la energía de alguien décadas más joven, claramente revitalizada por su rol de bisabuela. Para sorpresa de todos, especialmente de Alejandro, la formidable anciana había desarrollado una inesperada amistad con don Francisco, el padre de Lucía, basada en su amor compartido por la jardinería y una mutua admiración por la fortaleza del otro ante la adversidad. «Nunca pensé ver a mi abuela intercambiando consejos sobre poda de rosales», comentó Alejandro a Lucía, mientras observaban a los dos ancianos enfrascados en una animada discusión sobre la mejor forma de proteger las plantas del excesivo sol andaluz. «O a mi padre hablando catalán», respondió ella con una sonrisa, señalando cómo don Francisco intentaba pronunciar algunas frases en el idioma materno de doña Teresa, provocando risas apreciativas de la anciana. La celebración había reunido a sus dos mundos, la familia Martínez al completo
incluido Antonio, que había tomado recientemente los hábitos después de completar su formación en el seminario. Algunos amigos cercanos de Ronda que habían conocido a Lucía toda su vida, y un pequeño contingente barcelonés compuesto por la asistente personal de Alejandro y su familia, además de 2 socios comerciales que con el tiempo se habían convertido en amigos. Notablemente ausente estaba la división que alguna vez había existido entre estos universos. Ya no había su gente y mi gente, solo personas importantes en sus vidas compartidas. Mientras la tarde avanzaba hacia el crepúsculo, Lucía se encontró momentáneamente sola, observando la escena desde la pequeña elevación donde habían instalado el piano al aire libre. La imagen ante ella, la mezcla armoniosa de personas de diferentes orígenes y edades unidas por el afecto, el jardín que habían restaurado juntos, la casa que habían transformado de un espacio de recuerdos nostálgicos en un hogar vibrante, parecía la materialización física de todo lo que habían construido en estos años. ¿Eres feliz? La voz de Alejandro, suave junto a su oído, la sobresaltó ligeramente. No lo había sentido aproximarse. Era una pregunta que se hacían mutuamente con cierta frecuencia, no por inseguridad, sino como un recordatorio consciente de valorar lo que tenían, de no dar nunca por sentada la vida que habían elegido construir juntos. Profundamente, respondió ella, recostándose contra él mientras sus brazos la rodeaban por detrás. ¿Y tú? Más de lo que creí posible, dijo, y aunque no podía ver su rostro, Lucía sabía exactamente la expresión que acompañaba esas palabras, una mezcla de gratitud y asombro que aparecía cada vez que contemplaba la vida que ahora compartían. El camino no había sido sencillo, habían enfrentado desafíos considerables. La resistencia inicial de algunos socios de Alejandro ante su decisión de dividir su tiempo entre Barcelona y Ronda. Las complicaciones logísticas de mantener 2 hogares funcionando. Incluso un breve periodo de distanciamiento durante el embarazo, cuando viejos miedos habían resurgido ante la perspectiva de la paternidad, particularmente para Alejandro, quien temía repetir los patrones emocionales de su propio padre. Pero cada obstáculo había sido enfrentado con la misma determinación que los había llevado a Lisboa aquella tarde decisiva. Honestidad radical, incluso cuando dolía, compromiso con el proceso, no solo con el resultado, y la convicción compartida de que lo que estaban construyendo merecía el esfuerzo, por difícil que fuera a veces. «Tengo algo para ti», dijo Alejandro, interrumpiendo sus reflexiones. De su bolsillo extrajo un pequeño sobre. Iba a esperar hasta que todos se fueran, pero el momento parece adecuado. Intrigada, Lucía abrió el sobre. Dentro había una simple llave de bronce con un diseño antiguo, acompañada de una fotografía de lo que parecía ser una casa de campo junto a un lago. «Es una masía del siglo XVIII cerca de Banyoles», explicó él mientras Lucía examinaba la imagen. «Necesita renovación, pero el entorno es precioso. Pensé que podría ser nuestro lugar intermedio, ni Barcelona ni Ronda, sino algo nuevo, un espacio que podamos crear juntos desde cero». La consideración detrás del regalo la conmovió profundamente. No era solo una propiedad, era un reconocimiento de que ambos necesitaban ocasionalmente un territorio neutral, un lugar que no estuviera cargado con la historia individual de ninguno de los dos. «Es perfecto», dijo girándose para mirarlo directamente, «aunque tendremos que instalar un piano». «Ya está considerado en los planos preliminares», respondió él con una sonrisa. «En la sala principal, con ventanales hacia el lago y un espacio acústico en el sótano para cuando necesites practicar a horas intempestivas». «Me conoces demasiado bien», rió ella. «No lo suficiente todavía», respondió él con seriedad, «pero tenemos tiempo». El comentario, simple pero cargado de significado, resumía perfectamente el entendimiento al que habían llegado, que conocerse verdaderamente era un proceso continuo, no un destino, que cada día traía nuevos descubrimientos, nuevas capas de complejidad y belleza en el otro. Un suave llanto interrumpió su momento privado. Elena había despertado y reclamaba atención con la determinación que ya mostraba en su carácter, una combinación de la tenacidad andaluza de Lucía y la resolución catalana de Alejandro.
Mientras ambos se acercaban a la cuna, don Francisco anunció que era hora del pastel. Antonio apareció con una guitarra, listo para acompañar el cumpleaños feliz que todos se preparaban para cantar. La vida continuaba su curso, con su mezcla de momentos trascendentes y rutinas cotidianas, grandes decisiones y pequeñas alegrías. Más tarde esa noche, cuando todos los invitados se habían marchado y Elena dormía nuevamente, Lucía y Alejandro se encontraron solos en el jardín, bajo un cielo estrellado que solo la oscuridad de los pueblos pequeños permite apreciar en toda su gloria. «¿Sabes qué día es hoy, verdad?», preguntó ella mientras se sentaban en el banco de piedra junto al pequeño estanque que habían construido el verano anterior. «El cumpleaños de Elena», respondió él automáticamente. «Además de eso», insistió Lucía, «hoy se cumplirían exactamente los 18 meses de nuestro acuerdo original, el día en que, según los papeles, habríamos terminado nuestro matrimonio de conveniencia». Alejandro consideró la información por un momento, una sonrisa formándose lentamente en sus labios. «La vida tiene un sentido del humor peculiar», dijo finalmente. «¿A qué te refieres?» «A que firmé aquel contrato creyendo que estaba asegurando mi futuro financiero, manteniendo el control absoluto sobre mi vida. Y resultó ser precisamente lo opuesto. El comienzo de un viaje donde tuve que aprender a soltar el control, a confiar, a ser vulnerable». Tomó su mano entre las suyas. «A veces pienso que, de todos los documentos legales que he firmado en mi vida, aquel fue el único verdaderamente transformador, aunque no de la manera que esperaba». Lucía asintió, comprendiendo exactamente a qué se refería. Para ella también, lo que había comenzado como un sacrificio por su familia, se había convertido en un camino hacia una versión de sí misma que nunca habría imaginado, más fuerte, más segura, capaz de ocupar espacio en el mundo sin disculparse por existir. «¿Sabes qué me dijo doña Teresa hoy?», preguntó recordando su conversación privada con la anciana durante la fiesta. «Que siempre supo que terminaríamos así, no por sus manipulaciones o por el contrato, sino porque vio algo en nosotros desde el primer momento, algo que ni tú ni yo podíamos ver todavía. ¿Le creíste?». Lucía rió suavemente. «Ni por un segundo, pero me gustó la historia. Tiene cierto encanto pensar que el universo sabía lo que hacía, incluso cuando nosotros estábamos completamente perdidos». Alejandro sonrió, atrayéndola más cerca mientras contemplaban las estrellas que salpicaban el cielo andaluz. «Quizás el universo no, pero nuestros corazones tal vez sí sabían», sugirió, incluso cuando nuestras mentes estaban ocupadas con contratos y cláusulas. En el silencio que siguió, con el suave murmullo del agua en el estanque y el ocasional ulular de un búho en la distancia, Lucía pensó en todos los contratos invisibles que las personas firman a lo largo de sus vidas. Los compromisos no escritos, las promesas silenciosas, los acuerdos tácitos que dan forma a nuestras relaciones y definan quiénes somos, y cómo, a veces, es precisamente cuando esos contratos se rompen o se transforman, cuando encontramos nuestra verdadera naturaleza. «Deberíamos ir a dormir», susurró finalmente, consciente de que mañana Elena los despertaría con el alba, inexorable en su rutina. «Ha sido un día largo». Alejandro asintió, pero ninguno de los dos hizo ademán de moverse. Había algo mágico en aquel momento, en la quietud del jardín bajo las estrellas, en la certeza tranquila de que, cualquiera que fuese el camino por recorrer, lo transitarían juntos. «Un minuto más», pidió él, y ella reconoció en su voz el mismo deseo que sentía: prolongar este instante perfecto, guardarlo como un tesoro en la colección de momentos que conformaban su historia compartida. Y así permanecieron, en aquel jardín que habían transformado con sus propias manos, bajo un cielo que había presenciado innumerables historias de amor a lo largo de los siglos, con la certeza de que la suya, nacida de un contrato frío y florecida contra todo pronóstico, era exactamente como debía ser: imperfecta, impredecible y profundamente real.